Huellas sobre huellas. Huellas impresas desde mucho antes de la llegada de los europeos, quienes sobre ellas trazaron el camino real de tierra adentro. Esta es la historia de la que fue la ruta más larga de Norteamérica, la que por 300 años vinculó a la Ciudad de México con la última frontera de la Nueva España, la ciudad de Santa Fe, Nuevo México. 3.000 kilómetros que tuvieron por corazón la ciudad de Durango, capital del reino de la Nueva Vizcaya. Huellas que dejaron las naciones indoamericanas, los colonos europeos y los esclavos africanos siglos atrás. Huellas que ahora unen a mexicanos y estadounidenses. La ocupación de esta tierra ignota fue una tarea ardua, lenta y violenta, llena de guerras y de renacimiento. La Nueva España fue la posesión más importante del primer imperio global. Fue levantado por individuos que se lanzaron a la conquista de regiones del Nuevo Mundo por encomienda de la corona española. Estos emprendedores se obligaron a costear los gastos de la conquista y colonización de las nuevas tierras, a cambio de privilegios sobre esos territorios tomados, y de acuerdo a sus méritos obtuvieron títulos de conquistadores, gobernadores, adelantados, capitanes generales y alcaldes mayores. En 1556, a más de 3 décadas después de la caída de la gran ciudad de México, Tenochtitlán, el franciscano Juan de Tapia fue uno de los primeros españoles en pisar las tierras de la nación Ódami, que era la más extendida en lo que hoy es el norte de México. Aunque esa primera expedición no tuvo frutos y el proyecto evangelizador de Tapia quedó abandonado por años, eventualmente el mundo de los tepehuanos, como también se conoce a los Ódami, quedaría trastocado. En una cueva dejaron plasmadas imágenes de lo que más les impresionó de los recién llegados: las mulas. Mientras tanto, Diego de Ibarra, Cristóbal de Oñate, Juan de Tolosa y Baltasar Termiño de Bañuelos habían tenido impresionantes ganancias económicas tras descubrir los yacimientos de plata de Zacatecas en 1546. Interesados en repetir el éxito, enviaron franciscanos a explorar el occidente, quienes a punto de morir de sed, descubrieron la cascada de El Saltito. Francisco de Ibarra, sobrino del conquistador Diego de Ibarra, tomó las armas a los 16 años, gracias a que el virrey Luis de Velasco I autorizó la renovación de las expediciones al norte. Comenzó la conquista del septentrión en 1554, con la finalidad de someter a los nativos, buscar minas,
y fundar pueblos. Al final de cuentas, su tío financió el proyecto. Francisco fue gobernador y capitán general de por vida. Primero fueron descubiertas, en 1554, las minas de Avino. En 1759 levantaron un templo a San José. El retablo, obra del maestro Felipe de Ureña, alumno del retablista Jerónimo de Balbás. En este se encuentra el Cristo de Esquipulas, patrón de los viajeros del camino real de tierra adentro. Hemos descubierto un valle a 15 leguas de estas minas de Avino, que es el mejor que se ha visto en toda la Nueva España. Habitado por gran número de gente, con mucho alimento, con labores de cultivo y regadío de sus campos, tan buenos como los hay en el mundo. Avino, 6 de junio de 1562. El valle fue llamado Guadiana y la ciudad Durango, en recuerdo al lugar de origen de los conquistadores. Su catedral, entre 1695 y 1786, fue puesta a tono con el barroquismo de la época por el retablista Ureña y los maestros alarifes Joseph de la Cruz y Pedro de Huertas, mostrando en esta majestuosa construcción las aspiraciones de una sociedad criolla y el marcado ritmo estilístico creciente hacia el septentrión novohispano. La creciente importancia del reino de la Nueva Vizcaya llevó a la Compañía de Jesús a crear el primer colegio del norte de la Nueva España en el siglo XVI. Ahí se formaron la mayor parte de los clérigos y los laicos de las élites, lo que tuvo influencia en las artes y la cultura del norte. Desde un principio, la gobernación de la Nueva Vizcaya contó con su propia caja real, de manera que toda la plata debía pasar por Durango, para transitar después el camino real hasta México. El trayecto de más de 1000 kilómetros duraba 6 meses. A principios del siglo XVII, en lo que hoy es Durango, el camino y sus ramales comunicaban a 14 reales de minas, 12 villas, 5 misiones jesuitas y un presidio. Su ruta fue alterada varias veces debido a cambios económicos y necesidades de seguridad. Desde 1630 y durante 200 años, la vía de preferencia fue la llamada Línea de los Presidios, que atravesaba el Bolsón de Mapimí. Era la más confiable porque pasaba por los presidios del Pasaje, El Gallo y Cerro Gordo. Las misiones religiosas y los presidios fueron instrumentos clave de la colonización. Las misiones estuvieron en manos de 2 órdenes, franciscanos y jesuitas. La primera en la Nueva Vizcaya fue fundada por Francisco de Ibarra en 1562. Empecemos en el nombre de Dios. Fue la frase de un fraile y así se llamó. Las misiones fueron la primera piedra del dominio español y base para propagar la fe católica. La misión de 5 señores, fundada en 1705 por los jesuitas, dio origen a la villa de Nazas. San Miguel de Bocas, fundado en 1630, constituye el mejor ejemplo de la tipología misional en Durango. El águila bicéfala, escudo de la monarquía española, y el monograma de la Compañía de Jesús enmarcan la puerta principal. Es notable el claristorio en la techumbre, el cual podemos ver también en las misiones de Nuevo México. En 1798, los hacendados construyen la hacienda de Juana Guerra en nombre de Dios, con su portada barroca tardía, las medias columnas tritóstilas, la venera y los rolos en su ventana coral. La hacienda de San Mateo de la Zarca, importante por la cría de ganado desde 1586, cuenta con una capilla dedicada a San Mateo
y a la Virgen de Lourdes a partir de 1890. En Navacollán se encuentra uno de los mejores ejemplos de la ingeniería del Camino Real. El llamado Puente del Diablo, que permitía a los viajeros llegar a Durango con comodidad después de pasar el río Tunal, con sus 61 metros de longitud y 12 arcos de medio punto, lleva más de 200 años funcionando. Representaba la entrada simbólica a la Nueva Vizcaya, donde eran recibidos altos personajes por el gobernador y su cabildo. Mapimí, al noreste del estado de Durango, representa un ejemplo de la conjunción de una misión, un presidio y un real de minas que dieron origen a una población. Los presidios cumplían la función de proteger los caminos y poblados. Eran generalmente fortificaciones de piedra o de adobe, de 120 metros por lado, con torres en al menos 2 esquinas opuestas. Alojaban soldados, sus familias e indios guías. Contaban con casas, almacenes, caballerizas y capilla. El Real de Minas de Indé fue fundado por el conquistador Rodrigo del Río de Loza en 1567. En su informe a Francisco de Ibarra, utilizó la palabra Indé, que en lengua vasca significa ya hecho. Inusual y estremecedor, el puente colgante de la mina de Ojuela es una proeza de ingeniería para su tiempo. En 1898, el ingeniero alemán Santiago Minguín construyó el puente colgante de 315 metros de largo por 95 metros de altura, 1.80 metros de ancho y 112 toneladas de peso. Comunica un sistema de minas que data de 1592. No todo fue minería. Las haciendas como la de Palmitos de Abajo fueron importantes unidades de producción agrícola y ganadera para el sostenimiento de los reales de mina. El grito de independencia del padre Hidalgo se extendió a lo largo del Camino Real, que fue la ruta de la ofensiva para liberar al país. Decía: no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Pero no sería él quien consumara la gesta. El escritor Manuel Paino lo describió así: el huracán que comenzó a soplar en Dolores y se desató terrible en Guanajuato y Las Cruces, poco después perdió su fuerza. La contraofensiva de la corona española desbarató al ejército insurgente. Hidalgo y los demás líderes tomaron el Camino Real hacia el norte, en busca de apoyo y pertrechos con los estadounidenses. Pero fueron aprehendidos y llevados a la ciudad de Chihuahua, donde los fusilaron. Algunos más, como el cura Ignacio Hidalgo y Muñoz, sobrino del prócer, fueron conducidos a Durango para escarmiento de la población. Una dama, doña Josefa Álvarez Prendes, corrió el riesgo de sobornar a un guardia para que dejara escapar al padre Ignacio Hidalgo. Lo consiguió, pero a las pocas horas lo capturaron y fue fusilado de inmediato. Un humilde duranguense de 21 años tomó el Camino Real hacia la Ciudad de México para estudiar leyes. Guadalupe Victoria,
se sumó a las filas rebeldes de José María Morelos. A su muerte, formó un grupo guerrillero en Veracruz. Después apoyó a Vicente Guerrero en el sur, hasta la consumación de la independencia. En 1824 se convirtió en el primer presidente de México. Para recordarlo siempre, la capital se llama Victoria de Durango. Aunque el camino real de tierra adentro dejó de tener un carácter real con la independencia, continuó siendo la columna vertebral del país. Sirvió al gobierno republicano del presidente Benito Juárez para retirarse hacia el norte cuando el ejército francés invadió el país. En septiembre de 1864, Juárez es perseguido de cerca en Durango por las fuerzas del general Castañi. Tras varias derrotas, los republicanos llegan a las inmediaciones de Cuencamén. Cada día las noticias son peores. En Pedriceña, el presidente y sus ministros José María Iglesias, Sebastián Lerdo de Tejada y Guillermo Prieto analizan la situación. Prieto y Lerdo sugieren la rendición. Iglesias se opone con tajante vehemencia. Al final, Juárez continúa con el ideal de la defensa de la patria. Presidente Juárez, no se rinda. El pueblo está con usted. Hoy es 15 de septiembre de 1864. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡La República continúa! ¡Viva! ¡Viva el presidente Juárez! Otro hombre del camino real de tierra adentro es el general Francisco Villa, uno de los grandes líderes de la Revolución Mexicana. Pasó sus últimos días en la hacienda de la Limpia Concepción del Canutillo, hoy museo dedicado al Centauro del Norte, a sus dorados y a los revolucionarios que lo acompañaron en su lucha. Huellas sobre huellas. Huellas que unieron muchos pueblos y que hoy comunican dos naciones. El camino real de tierra adentro en Durango es el corazón de esta ruta, la más importante en el hemisferio norte de América. Es la propuesta de México para postular la candidatura de inscripción de este bien en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad.
de México para postular la candidatura de inscripción de este bien en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. Thank you.